Muy buenos días, hoy día es miércoles 17 de noviembre del 2021. Este es el programa de Yacle, miércoles de contactología en Yacle y en Franja Visual. Y el día de hoy estamos acompañados de la licenciada en optometría Guadalupe Duar, ya nos acompaña desde México, desde Ciudad de México. Y es optometrista egresada del Instituto Politécnico Nacional. Es fundadora también de la carrera de optometría en la UNAM, en la Facultad de Estudios Iztacalá de UNAM, que muchos de los que no conocen deberían conocer, es un lindo campus que tienen en la universidad. Se desempeña en el área de clínica básica e integral y tiene un diplomado en innovaciones educativas de la Universidad de La Salle, es autora de manuales de clínica y capítulos de libros de divulgación y básicamente coordina la atención a pacientes con requerimientos de educación especial. Guadalupe, muy buenos días, bienvenida al programa. Buenos días, gracias por la invitación, saludos a todos. El día de hoy tenemos un tema que puede parecer que está totalmente ajeno a la salud, pero yo creo que el colapso o las causas del colapso en salud visual las vivimos con la pandemia, ¿no? De alguna forma vimos colapsar los sistemas de salud, pensamos que el colapso solamente es un problema asociado al cambio climático, a la industria, pero yo creo que estamos envueltos en todas las áreas, ¿no? Entonces Guadalupe nos planteó la idea de realizar el día de hoy este tema, causas del colapso en salud visual, y vamos a ir haciendo un recorrido por estas causas que ella nos plantea, y yo creo que es interesante ver cómo podemos de alguna manera trasladarlo directamente a nuestra experiencia práctica en la consulta, ¿no? El día a día. Entonces, cuéntanos un poco por qué es un tópico contemporáneo en optometría las causas del colapso en salud visual. Bueno, tenemos experiencia de otros eventos de salud y muy recientemente esta vivencia de 18 meses cuidándonos por algo que nos compete a todo el mundo, y creo que debemos de ser sensibles a esta nueva modalidad de cuidado y atención, y obviamente no puede quedar extenso a la particularidad de las condiciones visuales. Es decir, si ya tenemos una vivencia de trabajo en equipo, de comunicación, de atención centrada en el paciente, pues tenemos que aprovecharla. Y esa experiencia, aunque no haya sido grata para las universidades, para las industrias, para los institutos especializados y obviamente para el espacio intraclínico, si no fue confortable y si no fue sencillo, pues también nos lleva a una resiliencia y a esta adaptación a las formas de pensar en cuanto al cuidado visual. Y tenemos problemas fundamentales a nivel de salud visual. Uno de ellos, sabemos, es los cambios oculares y retinales asociados a la diabetes, y que es en algún momento escuché de algunos internistas que decían, pues es una guerra perdida, ¿no? Pero no implica que se deje de trabajar en ello, y los cambios visuales siguen ocurriendo, las intervenciones están siendo más tempranas, y esas experiencias de otros eventos de salud pública que buscan en bajar el porcentaje de la prevalencia de la patología, de las secuelas, pues también viene ya para nosotros, ¿no? Entonces, estuvimos hace 2 décadas muy al pendiente de los cambios en cuanto a humectabilidad, a la calidad lagrimal, y ahora ya se hace en los consultorios pues la valoración completa de lágrima, del sistema de drenaje, de excreción, lo hacemos compatible con las adaptaciones, con los cuidados en diferentes edades de nuestros pacientes. Pues esa experiencia que ya tuvimos, que fue lenta, pues ahora la tenemos que acelerar, porque nos gana la información en cuanto a investigación, y cuando ya nos llega un poco filtrada a nuestras manos, y también cuando tenemos acceso en el consultorio a hacer las revisiones, y también cómo estamos haciendo la revisión del material. Entonces, son más de un punto de vista acerca del cuidado de la salud visual, y no es solamente la atención de un paciente, sino es cómo me preparo para atenderlo, cómo dialogo con otros colegas para hacer esta atención, y a dónde llevo estos productos, o si se quedan en mi gabinete o se quedan en mi experiencia. Definitivamente tú has tocado temas importantes, porque cuando tenemos la gran responsabilidad de evaluar un paciente, que no es solamente los ojos y la refracción, porque eso es un pequeño espacio en el manejo de la salud visual. Lo que ocurre es que muchas veces como que hemos perdido un poco, creo yo, la brújula, y las situaciones nos van acomodando
un poco más, creo yo, gracias al desarrollo de la tecnología de la investigación, como tú decías, ¿no? Se ha vuelto mucho más sencillo, por ejemplo, la valoración de la película Lagrimal. Hay mucho más conocimiento preciso de la película Lagrimal con los consensos del DIUS 1 en el 2007 y luego en el 2017 el DIUS 2. Y otro tema que también se ha convertido en un tema relevante, que muchas veces uno escucha a los colegas y dicen, bueno, es que es la moda del control de miopía. No, es una realidad que estamos enfrentando y que de alguna forma tenemos una gran responsabilidad de manejo hoy, ¿no? O sea, no es que tenemos que esperar que suceda. Entonces, tú nos planteabas una agenda que es la que vamos a manejar el día de hoy, pues vamos a... Mira, es un punto de vista y teniendo mi formación en innovaciones educativas y atendiendo grupos 40 horas semana, entonces me lleva a esta decisión de plantear una serie de tópicos y una serie de palabras que nos puedan resonar y que son del corte social común y que nos queden a la memoria y que nosotros podamos sumarle a esa información. Pudieron haber sido otras, pero son palabras en general que nos lleven a una didáctica y a un momento de aprendizaje, porque ojalá y este rato que podamos charlar le llegue a los clínicos, a los que están ahí en el frente, son los de la primera atención, y porque sabemos que hay personalidades y hay industrias y hay investigadores muy comprometidos, pero los que estamos en la trinchera somos los que atendemos a los pacientes. Y ojalá y sea un momento didáctico que permita con una serie de palabras quedarnos nosotros con una idea y llevarnos un compromiso, hacer esta introspección de cómo estoy aprendiendo y cómo estoy ejecutando mi clínica. Y bueno, les presentamos el asunto visual como un problema y concretamente vamos a hablar de lo que tú decías, ¿no? De así como se presenta pandemias en otros momentos, pues viene muy fuerte y ya tipificado con evidencias y con complicaciones severas para lo visual, lo que respecta al control de miopía. Entonces vamos a girar un poco en torno a eso y bueno, a partir de palabras, hacer de nosotros un ejercicio diario de decir, bueno, cuando dijo desarrollo tal cosa, y que nos vayamos de la escuelita a la práctica, ¿no? Entonces, compartirles algo de lo que yo hago siempre, de tomar un asunto didáctico y llevarlo a los colegas, que la repetición pues siempre nos va a dar el mejorar y el sacar proyectos y el tener alguna alternativa para mejorar nuestro trabajo. Y finalmente, pues decir lo que estamos haciendo ya en concreto, porque pues platicar podríamos estar haciéndolo todos, pero en concreto qué estamos haciendo y que si nos sirve de motivación en tanto a lo personal como lo que se puede estar haciendo en las universidades y que podamos hacer una pequeña lista de acciones, ¿no? Para concluir esta charla. Definitivamente cuando pensamos, tú has mencionado dos aspectos, ¿no? La parte clínica, el que está, digamos, en primera línea atendiendo a los pacientes, el que reside tanto en la óptica como en los consultorios, en la clínica, en los hospitales, y principalmente en las ópticas, que es donde de alguna manera se mueve, digamos, mayoritariamente, digamos, la población profesional de optómetras. Que el examen de la óptica, pues no sea ese examen que simplemente pasa por ser un examen mecánico o mecanicista de refracción, sino que tenga un análisis más profundo, porque yo puedo tener un paciente miope, pero en algunos escenarios, pues cuando uno analiza cifras de América Latina respecto a defectos refractivos, no encuentras datos exactos porque lamentablemente no reportamos lo que hacemos, ¿no? En algunos escenarios sí, las universidades probablemente sí estén obligadas a hacerlo de alguna forma por temas de salud pública y de registro de información, pero toda esa parte valiosa que no vemos definitivamente podría alimentar significativamente hasta políticas públicas, diseño de nuevas estrategias de atención, otra perspectiva de manejo desde la perspectiva profesional, y yo creo que todo eso, como tú decías, aunque son solo palabras, se convierten en muchas oportunidades para los profesionales, ¿no? Exacto. Y entonces me permití tomar algunas de ellas. Una es la cultura, otra la enfermedad, el desarrollo, la evidencia, el potencial y el estatus. Y haremos un desglose de algunas de ellas. Y si se fijan, se construye CDEP. Entonces son las primeras letras de cada una de estas palabras, que no tienen ningún simbolismo en concreto, pero si saliendo de aquí dices, bueno, ¿cómo estoy en mi aspecto de
de la población que atiendo, qué tipo de vivienda tiene, dónde se desarrolla, cómo estudia. Eso ya es que estoy haciendo un trabajo analítico. Si me comprometo a chequear qué asuntos de salud está teniendo mis grupos de población, ya estoy haciendo nuevamente el ejercicio. Si verifico el espacio y la población que yo estoy teniendo, me voy hacia el desarrollo. Si checo qué es lo que están haciendo industrias, universidades, empresas, también sé que cómo están avanzando hacia eso y también cómo el desarrollo está comprometiendo la visión. Y obviamente el darme un tiempo para gestar una forma de hacer la consulta de la evidencia, porque si no nos vamos a saturar. Y en México decimos mucho cuando comes mucho dulce, que dices te empachaste, ¿no? O cuando comes mucho de algo, dices estás empachado. Creo que podemos entrar a un escenario de empacho de información, porque en todas las evidencias, cuando se habla de la pandemia prevista para pandemia de miopía para el 2050, todos tenemos la cita de Brian Holden, ¿no? Y entonces al rato vuelves a tomar otro artículo y dices, empieza con esto, obviamente, porque es el fundamento, es lo que está con evidencia, y ya no sabes si leíste esto o leíste la otra. Y vemos que el problema en Asia es tremendo y los porcentajes de miopía son severísimos y dices, pues están allá y qué tanto me compete, ¿no? Y sin estar sumando y ordenando la información. Entonces, en torno a estas palabras y obviamente la P de potenciales, sí puedo hacer desde mi escenario. Y sabes que, Guillermo, no desanimarnos, porque vemos lejos el trabajo para solucionar este problema que ya está patente, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues le toca a otro, porque yo hago nada más aquí mis pacientes y yo hago solo mi atención, y no es cierto. Si formalizamos y armamos unos protocolos sencillos y después le ponemos un detalle más y luego otro detalle y lo juntamos con el de 3 colegas más, vamos a tener evidencia interesante. Tú decías algo con respecto a Latinoamérica y a México. Somos bien trabajadores, ¿no? Y estamos ahí con los pacientes, pero no tenemos el ejercicio de hacer nuestra evidencia ordenada y de poner esa evidencia ordenada en un grupo de trabajo y que de aquí se pueda proyectar, porque es lo que están haciendo en muchos otros sitios. Yo estuve leyendo durante ahora el confinamiento que escuelas fuertes, importantes en Asia, donde tienen mucha experiencia en investigación, aclaraban. No pudimos medir la longitud axial de los ojos de los pacientes, no pudimos verificar con ciclopégico la metropía de los pacientes. Sin embargo, aquí están nuestros resultados, ¿no? Y queremos compartirlos. Entonces, a veces como que hacemos más el verificativo de qué no tengo, sin concentrarnos en lo que sí tenemos, ¿no? Y entonces, pues tendrá que ser un semáforo a partir de ahora cada paciente. Y entonces, sobre todo en las edades de riesgo, que van a ir de 5 a 13 años para esta prevención de riesgos de salud asociados a la miopía, bueno, pues mi semáforo, este paciente requiere cuidado, va a este pendiente, y si no lo ponemos en la casilla de lo de metabólico, y si no lo ponemos en la casilla de lo de condiciones de humectabilidad y de superficie ocular, y si no lo ponemos en nuestra canasta de hacer un adulto funcional con todo lo de los progresivos, que tú sabes también que fuertísimo está el cuidado, ¿no? De los pacientes adultos, en tanto que la población mundial es de más adultos. Y entonces, bueno, hay toda una mezcla, pero sí vámonos poniendo un semáforo. Y entonces, pues este es un giro, es una rueda de la fortuna, no es un problema, es una oportunidad. Y como lo único seguro que tenemos es el cambio, pues hagamos del cambio nuestra posibilidad. Y entonces, hoy estoy con este pensamiento y esta actitud, pero 3, 4, 5 pacientes más me están dejando una evidencia que si yo no lo sé, tengo que preguntarlo. Y si no lo recibí en la escuela, ¿qué es un hecho? Que lo que está ocurriendo en nuestras clínicas, quienes salieron de hace 5 años para acá, ya no es tan compatible con todo el concepto que estuvieron viendo en la escuela, porque vamos evolucionando y está avanzando muchísimo el conocimiento. Entonces, pues de entrada, tener nuestro semáforo. Sí, yo coincido totalmente contigo en que todos estos problemas finalmente se convierten en oportunidades, ¿no? No es que simplemente sea el problema y sin solución, sino el problema se convierte en una oportunidad de buscar una solución, una oportunidad de
que en cada uno de nuestros países, con diferentes culturas, con diferente mestizaje, porque somos fruto de eso, con diferentes comunidades desde el punto de vista sociocultural, socioeconómico, finalmente todos son iguales, todos tienen un par de ojos y esos par de ojos puede estar afectado por determinado tipo de enfermedades, todos van a sufrir en algún momento de cataratas, todos pueden tener eventualmente presbicia cuando lleguen a la edad que corresponda. Eso quiere decir que cuando el ser humano nace, pues va a tener un desarrollo que finalmente lo puede llevar por el camino de un defecto refractivo, por el camino de una patología ocular, por una condición genética, digamos, que finalmente le induzca a glaucoma, a diabetes, por ejemplo, que tú mencionabas, ¿no? Y el potencial, digamos, hasta cierto punto de ver qué voy a hacer con el paciente, ¿no? O sea, como tú decías, categorizar. Este niño, pues, tiene predisposición a ser miope, lo que hoy día se define como premiopía, debe tener un manejo diferente. Y finalmente, ¿dónde estamos, no? O sea, ¿cuál es el estatus de lo que estamos haciendo? Y como tú decías, pues ahí me parece fantástico esa idea de ponerle un semáforo, ¿no? Como diciendo, como funcionan los equipos hoy día, ¿no? Lo que está bien va en verde, esto sigue en el camino directo a una refracción de repente y el par de gafas y se acabó el asunto. El amarillo requiere un poco más de profundidad, más investigación y el rojo requiere de repente remisión y otro tipo de profesionales que complementen el tema de salud pública, porque al final de cuentas estamos inmersos en la salud pública porque trabajamos con personas. Ahora, tú mencionas tendencias. ¿Qué hay respecto, por ejemplo, a estas tendencias a nivel de Internet? Mira, hace un par de semanas revisé y un poco mezclando algunos de los tópicos y mezclé esto para un buscador general, ni siquiera lo puse en PubMed y solamente para ver el número de presentaciones en investigaciones y artículos al respecto. El primero salió un poco inflado porque la miopía se utiliza para otras cuestiones de limitantes en empresas y demás, pero bueno, salió elevado. Sin embargo, la concreta búsqueda de desarrollo de la miopía ve cuántos resultados tiene, 223,000 opciones de lectura si yo pongo desarrollo y miopía. Y después si vemos desarrollo y miopía en Latinoamérica, el bajón que da, ¿no? Entonces, te dices, bueno, da un bajón, pero sí se está trabajando. Y entonces, lejos de concentrarme tal vez en lo que está ocurriendo en todo el mundo, que es una base que están tomando en Latinoamérica, bueno, pues vámonos averiguando este contexto, esta etnicidad, este clima, estas condiciones académicas, mis momentos de descanso, la alimentación y un montón de variables que están ya alrededor del desarrollo de la miopía y la tendencia de que esto pueda llevarnos a patologías severas donde discapaciten a una población que va a ser la que tendrá la responsabilidad del manejo de este planeta. Y entonces haces todas estas búsquedas, pero en la presentación, en otro tópico de búsqueda, me permití ver cuántos resultados había de lo visual y la diabetes. Y si se fijan, hay 17,900. Siendo un problema tan grave, todavía hay muchos más estudios con respecto a la miopía. Eso a mí me sorprendió muchísimo, ya que estamos tan concentrados en lo discapacitante de la diabetes y estamos dejando algo donde el resto de los investigadores y el resto de los cuidadores de la salud, la OMS, junto con el Congreso Mundial de Optometría y encomienda de que los optometristas tenemos que hacer tamizajes, tenemos que hacer prevención, tenemos que estar en el primer paso de atención y no estamos teniendo los resultados suficientes en esta parte del mundo, ¿no? Que más que servirnos solo a nosotros, que finalmente habría un beneficio concreto, estamos contribuyendo a la investigación mundial. Y tal vez alguno de los aspectos que nosotros denotemos o que resaltemos puedan ser en beneficio para que avance la investigación, porque también es cierto que hay muchas investigaciones, pero luego todos están investigando como los mismos rangos. Hay tópicos ya muy repetitivos que tienen que ser de nuestro día a día de lectura, que es la edad de desarrollo de los escolares, entre 5 y 13 años. Todos esos estudios hay que estarlos revisando muy finamente.
las cuestiones asociadas a cuándo se presentó la miopía, si tienen un valor genético estas, y ya va siendo otro punto de selección, pero nosotros vamos a aportar una variable por nuestro clima, por las actividades, por los tiempos de estudio, incluso por la exigencia. Sabemos que en Asia tiene una disciplina y un formato diferente cultural, y nosotros tenemos otro relax, otra forma de aprender. Y entonces esto nos puede contribuir a nivel global a encontrar soluciones. Sabemos si hay una lista de posibilidades de tratamiento, pero no es compromiso de quien está investigando, es una responsabilidad de todos los que decidimos hacer del cuidado de la visión nuestra forma de desempeño. Y es entonces el maravilloso arte de mantenernos ocupados. Y en ese mantenernos ocupados, que sea ocupados, preocupados y bien vinculados, ¿no? Con lo que hay. Y no estamos descubriendo nada nuevo, estamos reacomodando nuestras características a lo que está ocurriendo en el resto de las poblaciones, ¿no? Y poder dar un pasito más adelante. Entonces, creo que no basta con que nos estemos escuchando porque sí, ¿no? Que de entrada es bueno, ¿no? Sino que lo pongamos como un problema y al mismo tiempo de que se pone como un problema, como una responsabilidad. Y entonces, bueno, no cabe duda que todos entendemos los riesgos de la diabetes a nivel visual. Bueno, pues en ese entorno y en ese contexto tiene que estar ya el del control de la miopía, la detección oportuna y todas las derivadas de hacer de la miopía un protocolo de atención especializada. Sí, porque tú muestras cifras que realmente estos resultados que uno encuentra en el Internet y en los últimos 10 años, si uno hace una búsqueda, por ejemplo, en uno de los buscadores más populares como PubMed, va a encontrar un gran cúmulo de información y de conocimientos asociados a miopía, por ejemplo, ¿no? Ahora, como tú dices, pues las realidades culturales y el mestizaje, a diferencia del Asia por genética, pues cambian un poco los perfiles, ¿no? O sea, no es que todos se van a etiquetar de la misma forma, sino que tenemos que comenzar a caracterizar nuestras propias poblaciones para de repente, frente a características similares, poder ir extrapolando, ¿no? ¿Cuál es la realidad de América Latina? Pero lo que sí hemos creo que notado es que sí existe un crecimiento real en las poblaciones hacia la miopía, ¿no? Esto no era, porque al principio yo recuerdo que me decían, no, eso es una moda, como puede ser cualquier otra, sino que aquí vemos que efectivamente países como China, por ejemplo, tienen políticas de salud pública respecto a la miopía. Es obligatorio que el niño que comienza o está en la escuela y comienza a tener características de miopización, pues ya recibe un tratamiento de la forma más temprana, porque al final de cuentas lo que estás buscando es un criterio preventivo futuro, que el Estado gaste menos en tratar una patología que pudo haber sido manejado digamos, en el control o manejo, el desarrollo de su condición visual, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene sentido, ¿no? O sea, que de alguna forma, eso también, tener cifras nos permite a nosotros, como países en América Latina, de repente poder gestionar con la salud pública cuál es la importancia de este tipo de políticas y tener políticas públicas asociadas hacia que la optometría, como lo dice la Organización Mundial de la Salud respecto al manejo de los defectos refractivos, pues sea la que tenga la primera línea de atención. Y eso de alguna forma fortalece el trabajo profesional de la miopía, ¿no? Le da mayor riqueza. Otro aspecto que es importante es la comunicación, ¿no? La comunicación no solamente con los padres cuando tenemos un paciente, sino nuestra propia comunicación profesional entre nosotros, ¿no? Parece que estamos en el entendido de que nos tienen que dar la información ya procesada o que es obligación de otros el traernos al gabinete y tocarnos como si fueran representantes médicos, ¿no? Mira, estas son las alternativas y aquí toma, y te digo, es más, y te digo cómo las uses, ¿no? Donde los comprometidos en el cuidado somos nosotros. Entonces tendrá que ser una forma selectiva porque también va con nuestra personalidad clínica. Entonces habrá quienes tengan más tendencia a cuidar pediátricos y más tendencia a cuidar adultos. Pero entonces ahora ya me tengo que comprometer a estar con un colega que atiende más pediátricos o que atiende más pacientes
con riesgos de salud visual asociados a la miopía, porque yo no puedo dejar nada más porque no es de mi especialidad. O si solo me dedico a baja visión, no me voy a quedar solamente con esos pacientes adultos, sino porque mis niños también están subiendo a ese tren de la mala visión. Y entonces, qué mejor que prevenirnos y no quedarnos con estos pacientes. Entonces, sí tiene que ser un orden en cuanto a cómo recibo la información y poner estos post-its, pero tiene que ser de ya, porque el 2020 era una meta de salud visual mundial y un compromiso de la Organización Mundial de la Salud. Era la encomienda de la OMS. Hacer tamizaje a todo el planeta, saber la agudeza visual y refracción de toda la población e iniciar con los cuidados de lo que era reversible, ¿no? La catarata para evitar las ambliopías, las refracciones y estas cuestiones que nos van a permitir ser una población global saludable y por ende, pues un beneficio en todos los sentidos. Y entonces, bueno, no nos podemos esperar a que empiece el 22 para decidir qué vamos a hacer. Entonces tenemos por lo menos de lo que me ofrece todas estas formas virtuales y de lo que me ofrecen todas las empresas, porque estamos en un boom, pero creo que es un boom, estos siempre son ciclos. Entonces surge un riesgo, se lanzan las primeras estrategias. En la que estamos ahorita es en la de comunicación. El Instituto Internacional de Miopía empezó a hacer, que tiene apenas unos 5 o 6 años de formado, empezó a hacer las primeras encuestas de cómo estábamos atendiendo a esta población en riesgo. Y entonces se da cuenta de que no hay muchas soluciones y no estamos tan enterados. Y al año siguiente continúan con esta búsqueda de qué estamos haciendo y se nota que hay un microavance, pero ya hay un avance con respecto a la atención de población en riesgo por miopía. Sin embargo, y se suman más países a esto, pero no es un asunto del instituto, es un asunto de qué hago el día de hoy y cómo programo este club de lectura que estamos viendo, cómo programo mi lectura y sin ser investigador, porque soy optómetra, más no es obligación que sea investigador, puedo hacer análisis clínicos y puedo formalizar algunos resultados, pero nuestra formación no necesariamente es de investigador porque tiene que haber un posgrado de por medio para esto, pero tampoco me tengo que cerrar la puerta. Lo que debo de hacer es no quedarme con los asuntos de divulgación y hacer una búsqueda concreta, pero tengo que partir de desaprender en tanto que estamos en la fase de comunicación. Y la vieja escuela en tantas cosas, te pongo el ejemplo de ortoqueratología. Quienes vivieron en los 70 el uso de la ortoqueratología y después se dan cuenta que es una de las posibilidades más exitosas para el tratamiento y para el control de la miopía, obviamente en los sujetos seleccionados y demás, se dan a la tarea de desvirtuar este tratamiento sin entender cómo ha ido cambiando el proceso. Entonces tenemos un mal hábito de, como yo aprendí de una manera y ahora parece es una moda y no es funcional. A ver, es cierto, el conocimiento es cíclico. Surge, comparto, tomo del escenario, intervengo y concluyo. Pero hay cosas inamovibles. Una de ellas, riesgo de salud. La segunda es, sí estamos comprometidos, porque el desconocimiento no nos libera del compromiso, porque ya nos formamos. Y la educación continua es la tarea ya. Entonces, bueno, aprender a tener un filtro de lo que estamos recibiendo y de lo que estamos escuchando, pero también aprender a tener un filtro de nuestros tiempos. No somos los estudiantes de 20 años con tiempos completos en la escuela y con esa permeabilidad, pero somos los adultos pues con el colmillo, con otra experiencia, con otras habilidades que no las teníamos a los 20 años. Y entonces, tenemos la ventaja de la adultez en la clínica, entonces que esa ventaja nos permita desaprender, porque si no nos vamos a hacer viejos en la profesión y va a regresar un nuevo ciclo, porque ahorita estamos con el control de miopía y seguramente va a venir otra problemática asociada al desarrollo, a la economía, a las políticas, al clima y demás.
Y como la cosa tiene que girar, pues giremos con ella, pero que no nos revuelque, que no nos lastime, sino que giremos con ella y en el giro vayamos tomando por lo menos el no echar a perder el proceso de cuidado, porque también esa es una posibilidad, que en tanto yo no me informe y en tanto yo no elija una buena terapéutica, puedo hacer algo erróneo clínicamente, si me quedo con mi vieja escuela. Entonces, bueno, la invitación es, quitemos viejas costumbres, subámonos a la posibilidad de la modernidad. No estaríamos hablando en un Zoom, ¿no? Unos adultos, no estaríamos contestando un mensaje, no estaríamos, si nos hubiésemos quedado con las cartas, ¿no? Entonces, bueno, en México es el día del cartero o el día de hoy, y entonces, bueno, pues se le da su cooperación al cartero porque sigue trayendo el recibo de algo, pero todo el mundo tiene domiciliado sus cosas, ¿no? Y entonces son estilos, son formas, cuidando los tiempos, cuidando los resultados. Entonces, bueno, que hagamos un compromiso sencillo, pero ya. No podemos esperarnos al año nuevo, ¿no? Al 22, porque ya fueron 2 años después de lo que era la meta de por lo menos el tamizaje. Ni siquiera la estadística mundial está de los problemas visuales. Claro, y cuando yo revisaba hace algunos meses un artículo que hablaba justo de la miopía, que esa curva de crecimiento que tenía la miopía va a tener un quiebre, un escalón más alto de aproximadamente 323 millones adicionales de miopes, consecuencia de la pandemia, ¿no? En la cual no se ha controlado distancia, en la cual no ha habido exposición en exteriores, de algunos parámetros que regularmente hoy entendemos que pueden funcionar como manejo preventivo complementario. No es que es el lente solo, como tú decías, es desaprender para aprender, ¿no? O sea, yo desaprendo no para sencillamente olvidarme, sino desaprendo para aprender cosas nuevas, ¿no? Me olvido de la receta anterior para saber cómo se hace realmente hoy día porque tengo nuevas herramientas para lograr un objetivo más fácil, mejor, más efectivo en el manejo de los pacientes, que es una característica muy importante. Entonces, frente a esta pregunta de ¿estás listo para el control de miopía? Pues hay muchas interrogantes, ¿no? Todo el mundo quiere, pero ¿qué es lo que necesitamos para lograr esa meta, ¿no? Pues yo me quedaría con que ya estemos discutiéndolo, ¿no? En diferentes escenarios. Y entonces, bueno, ya no es de que quiera, ¿no? Ahora hay pandemia y todos los alimentos llegan por Uber o por Didi. Entonces ya no era que quisiéramos, ¿no? Y ahora usas el cubreboca y usas el gel. ¿Para qué esperamos a que sea con maltrato este cambio? O sea, el que te penalicen por hacer mal el manejo de un paciente miope y el que sea un problema de ética, ¿no? El que lo estés deteniendo de recibir un buen tratamiento. Entonces, ya estamos listos y en amarillito es, pues, bienvenidos al mundo del control de la miopía. Subámonos, ya sea por invitación, si no te gusta la rueda de la fortuna o si no te gusta la montaña rusa, vente con alguien que te quiera mucho para que te dé seguridad y ya súbete. Porque si no, de todos modos, vas a tener que recibir esos subidas y bajadas. ¿Y sabes dónde duele? Es en el ingreso. La gente trabajamos para vivir bien y servir bien. O sea, tenemos que estar bien los profesionales para poder dar bien un servicio. Entonces, pues cuando nos afecta en la cartera, desafortunadamente, tendrá que ser una sacudida, ¿no? Y entonces, donde tú ya no puedes estar bien porque tu trabajo ya no está siendo efectivo. Entonces, bueno, esta es una charla de amigos y por favor, subámonos y pégate con alguien que conozca más. Siempre hay un colega que está mejor informado, un grupo, un equipo de trabajo que está mejor informado. Y entonces, lejos de ser escéptico, bueno, pues por lo menos quédate con la inquietud y vamos haciendo unas buenas referencias de búsqueda. Y esto es como la alopatía y la homeopatía. Bueno, hay quien sigue diciendo, esto no funciona, y pueden ser dos muy buenos amigos, alópata y homeópata, y a los dos les funcionan sus pacientes y en algún momento uno requerirá del otro, con más o menos evidencias, pero tenemos que estarnos subiendo. Es el caso de la miopía. Y entonces, bueno, ya no lo veamos como la moda, como el asunto comercial o como un plus para el tratamiento de los pacientes. No, es la opción. Y seamos serios, es la opción. No estamos jugando, no es saber si te gusta o no te gusta. Entonces, es la opción desde la escuela y desde la currícula. Y es la opción de los que ya salieron. Y es la opción
con el marketing y las cosas que tienen que hacer quienes ya lo vieron como el problema serio, y la elección está en mí. Pero ya no me puedo dar la vuelta ni puedo creer que no es un compromiso de los optometristas. Los oftalmólogos tienen mucho rato trabajando en el asunto por los problemas y los cambios del epitelio pigmentado. Y hay muchos estudios y hay mucha investigación con respecto a los cambios genéticos en el epitelio pigmentado y en la retina, y cómo estos cambios están haciendo que crezca el ojo, pero están desde otro escenario. Entonces no nos vamos a pelear con quienes están en el cuidado de una estructura en concreto, porque nosotros tenemos ya mucho trabajo para atender a los pacientes sin ser invasivos, sin tener que hacer cirugía, sin tenerme que meter a ser genetista. Pero sí tengo que saber que estamos todos trabajando para lo mismo, población sana. Y antes mencionaba en uno de los postis, es centrado en el paciente. Entonces tenemos que hacer equipo. No somos unos resolviendo un asunto, somos un equipo atendiendo a un paciente. Y entonces no vamos a poder generalizar. Y el caso concreto es de las regiones, ¿no? Y entonces, bueno, es otro compromiso. No solamente el no hacer omisión o el hacer un tratamiento que ya no es el más recomendado, sino que estoy haciendo para que se sepa el trabajo de mi localidad, de mi ciudad, de mi pueblo y de mi país, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos arriba. Esa era la sorpresa, es el regalo del día de hoy. Mencionabas, por ejemplo, en el caso particular de la educación, ¿no? Que muchos de nosotros egresados antes de esta etapa de conocimiento respecto a la miopía, por ejemplo, y las opciones que tenemos disponibles al día de hoy, muchos de nosotros no lo estudiamos en la escuela porque no nos tocó, y nos tocó luego aprenderlo de forma particular, inscribiéndote en un curso, yendo a un congreso, interesándote, leyendo. Nos tocó autoeducación, y entonces toca también un compromiso en el área de educación respecto a modificar las currículas, ¿no? Porque no es que sea esto lo actual, sino es que le debemos a dar al estudiante las competencias para que las aplique directamente en su práctica clínica cuando esté en la escuela, y luego que salga preparado para enfrentar, digamos, el presente. Ni siquiera estamos hablando de preparados para enfrentar el futuro, sino para enfrentar el presente, lo que se tiene hoy de manejo, porque habrán de repente más adelante otras opciones más interesantes, ¿no? O sea, o de repente leía yo, hay unas gotas que pretenden hacer lo mismo, que todavía no están aprobadas, pero pretenden hacer exactamente lo mismo, ¿no? Que un poco es parecido a lo que hacen el grupo de Jolia Health respecto a cambios en el modelamiento de la córnea. Pues son cosas que están apareciendo, que van a dar otro aspecto de trabajo y que de alguna forma lo que tú decías al principio, ¿no? Culturalmente tenemos ideas, esto va a involucrar pues un cierto desarrollo, una curva de aprendizaje, como tú decías, porque al final tenemos que utilizar el sistema como de mentoría, ¿no? Debo aliarme con el que sabe más, o si no, enviarle el paciente al que sabe más que yo en esa área específica y decirle, mira, me gustaría ver cómo atiendes el paciente, cómo hacemos esto, para compartirlo, porque al final la idea es de que esto se extienda, no sea de uno solo, unos cuantos pocos privilegiados, entre comillas, ¿no? Sí, mira, a mí normalmente soy muy visual para aprender, entonces este tipo de mapa que estamos viendo ahora es un mapa de araña que tiene estas variables que salen de la temática que estamos discutiendo. Me gustaría que lo pudiésemos leer por asunto energético conforme a las manecillas del reloj, porque ya saben que uno que es yin yang, a medias, va por ahí el asunto. Entonces ya, a ver, no podemos despegarnos de nuestra cultura, y a las 12 está, ¿no? A ver, somos lo que somos y vivimos donde vivimos y hemos comido, los mexicanos hijos del maíz, ¿no? Entonces, y así otros más, y las diferencias en cuanto a los gobiernos, decías un detalle particular de que es una política gubernamental el atender a los niños. Conozco una persona que está en el centro, que estudió en CEU, es de origen asiático, y él dice que los primeros 7 años de su vida, tiene ahorita 24 años, los primeros 7 años de su vida se levantaba y le ponían la gota de atropina.
Cuando se vino para acá, para América, estuvo en México, estudió en Ciudad Universitaria, dejó de ponerse eso y efectivamente es miope. Obviamente tuvo esos años de intervención y sabemos que hay muchísima evidencia de los resultados en torno a este uso como prevención y ralentizar. Y dice, es que ya ni siquiera era pregunta, te levantabas de niño y ya sabías que te ponías tu bota. Y los detalles asociados al trabajo cercano, pues, ¿cuándo me voy a yo imaginar que van a autorizar que en las escuelas se ponga este tripié que impida que el niño se acerque a la lectura? Donde nace, hay un montón de imágenes como en las escuelas tienen un tipo metal que les topa para que el niño, aunque esté concentrado y esté estudiando, no se acerque más de esa distancia. Entonces es un control de la acomodación que sabemos que también es otro campo de estudio importante y que está para profundizar la acomodación asociada a la miopía y si este está haciendo que tenga cambios más acelerados. Hay muchos estudios y hay mucho trabajo pendiente en este sentido, pero ahí como continente ya están con las acciones concretas que implican dinero y que implican la decisión de alguien para poner esto. Por favor, la palabra no nos cuesta nada, por eso empezamos con palabras. La palabra no nos cuesta nada, 15 minutos con el familiar, el tutor responsable, y decirle estas situaciones y mostrarle, mire lo que está pasando. No somos de otra cultura, somos de otras características, sin embargo, todos tenemos acceso a la tecnología. Está globalizado, el mismo iPad, el mismo instrumento, el mismo celular, lo podemos tener en cualquier parte del mundo. Los papás trabajan en todos lados, los niños se quedan solos, los hábitos. Entonces, sí se puede incidir y sabemos que hay programas de capacitación y para educación formal con respecto ya a la miopía, donde uno de los bloques de formación es cómo vas a capacitar al personal que está recibiendo a los pacientes y ese rato que está en la sala de espera, cómo puedes aprovecharlo para educar al tutor, al paciente y cómo puede estar en otro espacio formalizando con evidencias y con cosas concretas, cosas claras como la regla 20-20-20 que tiene diferentes formas de interpretarse, pero son normas de higiene visual que en España se utilizan muchísimo, ¿no? Entonces, porque son más funcionalistas y más, ¿qué importa? Somos optometristas con nuestro formato de aprendizaje y con la currícula que nos tocó, pero no está tiesa, no está rígida. Se pueden empezar a filtrar algunos asuntos. Y entonces las enfermedades están latentes. Cosas a cuidar y estar muy al pendiente, pues son las cataratas, el glaucoma, la maculopatía y el desprendimiento de retina. Y entonces una dioptría más de miopía en nuestros pacientes en la edad de crecimiento estamos hablando de patologías importantes, ¿no? Y entonces una dioptría hace la diferencia. Y entonces si yo con una formalización de educación a tutores y a pacientes, porque los niños entienden perfectamente lo que les estás diciendo y entienden el riesgo que están teniendo. Y esos niños miopes quieren jugar americano y esos niños miopes quieren ser deportistas. Y entonces puedo aprovecharme de esto. Y una dioptría de diferencia hace que no tengamos un discapacitado visual tempranamente y ojalá en ningún momento, ¿no? Y bueno, van a seguir habiendo evoluciones en juegos, en lecturas, en celulares. Estaban haciéndose los celulares chiquititos y no es casualidad que ahora los celulares se volvieran a ser grandes, sino es una consecuencia de salud visual, o sea, hay repercusiones. ¿Y por qué la pantalla azul para la protección? Estaba viendo trastornos del sueño. Un individuo que no duerme es un individuo que no regenera. Entonces, no se renueva histológicamente, no descansa, es un estrés, un paciente estresado. Y entonces también la salud psicológica, la salud social y estas cuestiones que están inmersas en lo que es el aprendizaje. Todos los papás queremos que nuestros niños tengan un proceso visual y aprendizaje saludable. Entonces, lo visoacadémico tiene que ser también nuestra responsabilidad. No se va a detener el desarrollo, no se van a detener los cambios propios del crecimiento, pero sí podemos nosotros empezar a hacer esas intervenciones. Es como ahora que estuvimos encerrados, no hubo para viajar,
pero ¿qué tal que hubo para llamarle a mi fisioterapeuta a que me enseñe y me dé higiene del sueño y me enseñe a dormir correctamente? Y entonces 18 meses estuve en mi casa, pero supe sentarme correctamente, supe hacer mis paradas para la salud de mi columna y supe dormirme correctamente, porque parece mentira, no nos enseñan ni a dormirnos, ¿no? Y estás todo torcido y amaneces mal. Ese mismo asunto educativo de lo básico, de lo cotidiano, es un tiempo para quienes no estamos en una investigación formal y quienes no tenemos el acceso a todos los tratamientos para ralentizar la miopía. Entonces, sí está la evidencia, ya vimos que hay un montón de cosas, hagamos propio nuestro formato de aprendizaje, cada quien a como nos gusta. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con lo visual. Y decías hace rato algo súper interesante y vamos al potencial. A ver, la premiopía. Una cosa digo en este momento, dejemos de pensar que un niño de 7 años metropé con 0 de refracción es un niño que no va a tener complicaciones, por favor, es un premiope. Y entonces, si yo no lo tipifico así, le faltan 5 o 6 años de crecimiento, y si no hago una intervención temprana, voy a tener un paciente miope de 2.50 a los 16 años, ¿no? O más. Y entonces no es porque lo diga yo, hay evidencia. Y entonces, bueno, que dejar de decirle a los papás, su niño está bien y no me lo traiga. El niño sigue creciendo a los 6 meses. Y si ya puedo hacer una intervención temprana con lo que esté en mi región, con lo que tenga de acceso de tratamiento, o mínimamente con las normas de higiene visual, pues yo estoy haciendo el cuidado básico. Y obviamente esto depende de cada situación. En México tenemos regiones rurales y regiones urbanas. Y entonces, bueno, nos escuchamos en muchos sitios. Tenemos que analizar el tipo de población que estamos atendiendo. Y entre más acceso se tiene a la economía, pues también se tienen más riesgos de salud. Y entonces vimos cómo Bill Gates me parece que no deja que sus niños utilicen el celular y la computadora y les tiene normas de descanso y normas visual, por favor, pero pues si es el creador de tantas cosas electrónicas y por qué está teniendo tales cuidados y nosotros nos comemos todo lo que nos llega, ¿no? Hay que tener un orden, hay que tener un cuidado. Bueno, es el único organismo que tenemos y nuestros pacientes son los únicos órganos visuales, pues vamos a cuidarlos. Entonces, de manera sencilla, ¿qué hacía antes? 5 cosas que he estado haciendo con respecto a la miopía, buscar una evidencia y qué puedo hacer ahora y no esperarme más tiempo. Y se puede generar procesos, protocolos sencillos. Pues el primero sería, bueno, está entre 5 y 13 años, estar al pendiente de qué está pasando y verificar sus papás son miopes, a qué distancia trabaja, qué tanto ejercicio está haciendo, cómo es su descanso, cómo es su alimentación, hace actividades físicas, si sus actividades son de riesgo, hacerle su fondo de ojo, una fotografía de fondo de ojo que ahora ya no está en cara, si le podemos hacer su biometría y valorar la longitud axial, pues adelante y según los papás, si tú les planteas, pues invertirán en eso. Antes de comprar otro celular que vale carísimo, pues podemos hacer un par de estudios o unos tenis que les van a costar, no sé cuánto valen unos tenis, 2,000, 2,500 pesos. A veces un estudio a temprana edad cuesta mucho menos que eso, ¿no? Que ande con los mismos zapatos y hacemos un estudio visual. Pero si no lo planteamos así, pareciera que no es necesario. Y entonces, bueno, hagamos un proyecto pequeño y piloteemos qué tanto está funcionando. Pero ese proyecto pequeño ya tiene evidencia. Y entonces, bueno, sí hacer un análisis de lo que estamos escuchando, sí hacer un análisis de lo que está llegando a nuestras manos de información. Definitivamente son muchos conceptos que redondean esa idea, ¿no? O sea, como causa, tú habías mencionado, pues, cultura, enfermedad, todo lo que tenemos ahí que tú mencionabas que había que leerlo en ese orden, digamos, de ideas, para finalmente llegar a darle la vuelta a digamos, a esta gráfica o este reloj que tú decías, con todos los parámetros que tenemos, ¿no? El problema y sus soluciones, ¿no? Porque de alguna forma, la gran ventaja al día de hoy es que yo tengo identificado el problema, pero también tengo ya soluciones.
de alguna forma no son las soluciones perfectas, digamos, la perfección todavía se irá construyendo, porque además, como ha ocurrido, ¿no? O sea, tú encontrarás hoy día una solución que de repente en el paciente A funciona perfecto, pero en el B no funciona tan bien, y tendré que buscar el complemento. Entonces, eso involucra que estamos en un continuo aprendizaje, ¿no? No es la solución única la que nos va a dar, digamos, el lente único, el lente oftálmico único, el uso, incluso hay aspectos que todavía estamos explorando, que es la misma luz por un lado y los aspectos nutricionales. Porque si comparamos pues al ser humano al inicio de su desarrollo, probablemente no hayan sido ni siquiera miopes los primeros seres humanos de este planeta hace millones de años. Y al día de hoy, pues nuestra alimentación cambió mucho, ¿no? Pasamos de recolectores, cazadores, a pues seres humanos que pues, tenemos una alimentación, incluso la misma industria nos ha llevado a una alimentación rica en carbohidratos, azucarada, etcétera, que probablemente también han contribuido a esos cambios fisiológicos que estamos viendo al día de hoy. Entonces, tenemos que hacer un análisis integral, holístico de toda la situación. No podemos decir es solo el lente de contacto, es solo la luz, es solo el filtro para la luz azul, sino que tenemos que comenzar a buscar la evidencia que sea más útil para entender cada caso en particular, como el paciente, digamos, como tú decías, como un todo, ¿no? Y si no hacemos nada, porque tú planteas, por ejemplo, ya, conozco el problema, pero ¿cuál es la consecuencia de no hacer? Tú decías, estamos obligados al día de hoy a tomar acción, pero ¿cuál es la consecuencia que visualizamos, ¿no? Que ya tenemos, digamos, identificada? Vi tu nombre en el Global Myopathy Symposium, y entonces seguramente ahí estuvimos, pero no nos vimos porque era virtual. Y cómo mencionaban en este año la posibilidad de los tratamientos mixtos. Y entonces sí está el abanico de posibilidades, pero pues, no es una fórmula. A unos les va a funcionar de un solo tratamiento, pero por una temporada y tendrán que cambiar a otro. La cuestión favorable aquí es que ya están los tratamientos, ¿no? Y tenemos que echar mano de los que estén más propicios para los pacientes, pero también podemos hacer combinaciones. Fíjate que yo tengo un tiempo pensando, bueno, si los oftalmólogos ya tienen tanto tiempo trabajando con atropina en institutos, tenemos un par de institutos muy importantes en México, que es el Hospital de la Luz y el Hospital Conde de Valencia, que están en la ciudad, que reúne a todos los casos complicados visuales del país y vienen de otros sitios, incluso son escuelas de formación de oftalmólogos para Latinoamérica y obvio para México. Y entonces es un semillero de oftalmólogos que también trae una conciencia nueva. Entonces, bueno, es el gran momento de reencontrarnos, ¿no? Y entonces ya nuestros eventos y nuestros congresos, pues no son lo quirúrgico y lo no quirúrgico, lo de los doctores y lo de los licenciados, sino es el del problema del paciente, ¿no? Entonces, centrado en el paciente, centrado en las familias y centrado en lo social. Y bueno, hay información de todo el mundo con respecto a esto. Y hacían también un comentario en el simposio que estuvimos recién, que preguntaban cómo es esta relación, ¿no? Del trabajo con los oftalmólogos, y particularmente decían algunos americanos, y así, sin problema, ¿no? Somos compatibles y somos eslabones para el paciente. Y entonces creo que es un buen momento también para sanar ese tipo de relaciones. No sé qué tanto siga siendo complejo para Latinoamérica la figura del optometrista y el oftalmólogo, porque pues ya hay muchas cuestiones de las córneas y los trasplantes y las adaptaciones especiales. Yo sé que ya no es tan problemático como me tocó cuando era estudiante en los 80s, pero creo que estamos desperdiciando, y me gusta una palabra que tú mencionas mucho en algunas otras entrevistas, como el nicho, ¿no? Ahí tenemos un nicho de trabajo para una formulación efectiva para el control de la miopía, que sería el uso de farmacológico. Y bueno, también la formación y la preparación que tienen con respecto al conocimiento del globo ocular. Hay muchos retinólogos, y entonces pues es buen momento para hacer uso del equipo que tienen, para que contribuya a nuestras nuevas evidencias, y también hacer uso de sus conocimientos y que ellos hagan de los nuestros, ¿no? Entonces se puede hacer un buen equipo de trabajo, pero lo estamos trabajando desde todas las trincheras, ¿no? Y ya las habíamos mencionado antes, y creo que
está al acceso y la mayoría de las cosas se pueden traducir. Entonces, ni siquiera es la barrera del idioma, ¿no? Entonces, mis felicitaciones y aplausos para los bilingües, pero pues quienes no aprendemos de chiquitos, pues somos ganositos, ¿no? Para el idioma, pero pues no es tu segunda lengua, ¿no? Y lo resolvemos con los hijos, que es mi caso. Yo dije, mis hijos tienen que ser bilingües, porque a mí no me tocó y de momento lo sentimos como una barrera. A la fecha para mí no es una barrera. Tengo todas las posibilidades de leer y con mi contexto de formación lo puedo leer perfectamente. Y mientras hable despacito y les pida que me hablen despacito, puedo dialogar con gente seria, importante y que te contribuya. Entonces, ni siquiera el pretexto del idioma, ¿no? Creo que pues más que buscarle peros al aprendizaje y a meter las manos en la tarea, pues ahora tenemos que encontrar, pues divertirnos en el camino, ¿no? No va a estar bonito cuando lleguemos de aquel lado. Cuando digamos, ya resolvimos o ya atendimos o ya detuvimos esto que pudo haber sido una pandemia, que ojalá sea la plática para el 2050, ¿no? Que no dejamos que llegara para allá. Pero mientras vamos caminando hay que pasárnosla bien, ¿no? Y hay que compartir y entender qué es lo que está pasando afuera, también ser permeables, ¿no? Y bueno, no me toca a mí estar cuidando ni juzgando a nadie más, me tengo que cuidar a mí y qué es lo que yo estoy haciendo con los pacientes. Claro, cuando tú, como tú decías, por ejemplo, si yo manejo una práctica profesionalmente basada en el paciente, definitivamente yo pienso en su bienestar, ¿no? Tú mencionabas algo que es importante, o sea, necesitamos un bienestar profesionalmente nosotros que parte desde pues, la salud, lo económico, lo académico, digamos, cómo te estás desenvolviendo. Eso es parte del bienestar, porque si yo estoy bien, atiendo mejor, ¿no? Porque si yo estoy como frustrado, desganado, etcétera, pues definitivamente lo voy a trasladar sin darme cuenta directamente a la consulta. Es un aspecto importante del profesional. Otro aspecto que de alguna forma se convierte a veces en barrera es tu nivel de conocimiento, ¿no? Es que no sé, y entonces tú te pones la barrera porque el conocimiento está ahí, está para que tú lo tomes, y como tú decías, quizás a los que no son bilingües, una de las excusas siempre ha sido, ay, no es que está en inglés ese paper, pero al día de hoy, como tú decías, todo. Los traductores automáticos, si bien no son perfectos, pero sin embargo te permite contextualizar lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que hoy día sí, como tú decías aquí, de las palabras a los hechos involucra que no hay excusas, ¿no? O sea, sabemos cuál es el problema, sabemos cuáles son las consecuencias de no manejar ese problema adecuadamente hacia el futuro, pensando, digamos, como tú decías, en nuestros hijos, no solamente en una condición de que aprendan idiomas para tener mejores herramientas futuras, sino que yo evito que mi hijo sea un miope de 6 o 7 dioptrías y logro que se quede en 1.5, que a la larga pues va a ser una limitación menor incluso si está sin gafas, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones son importantes. Pues aquí llegábamos a la parte de la globalización versus la condición local, ¿no? Lo que tú decías al principio del CEDEPS. Sí, son las letritas del inicio, ¿no? Y ahorita se convierten en letras, pero fueron palabras y que sean ideas, ¿no? Y podría haber sido cualquier otras letras, pero me lleva a pensar al revés de lo que está ocurriendo y no estar con las manos estiradas a ver qué nos llega de Asia, donde está habiendo el mayor índice de miopía por las investigaciones y por las cuestiones que antes habíamos ya mencionado, ¿no? Y cómo de allá pasa por Europa y después viene a Norteamérica, donde hay un montón de optometristas, pero están haciendo muchas otras cosas, no solamente control de miopía, que ese es algo diferente en Norteamérica que en Asia y en Europa. En Asia y en Europa hay pocos optometristas y mucha población, pero ahí están, ¿no? Ahí están. Uno. En Estados Unidos hay muchísima competencia, hay muchísimos optómetras y de un nivel alto, porque sabemos que entran a la universidad un poco más grandes que como entran en Latinoamérica, y entonces traen como su tronco común más puesto, ¿no? Hay muchísimos optometristas en Norteamérica, pero no todos están en eso. Hay también muchas áreas del desempeño. Y entonces, pero parece que ahí lo de control de miopía se topa. Hay evidencia, obviamente, estamos trabajando, tú podrás decirnos mejor,
en qué otras partes de Latinoamérica están trabajando. No, sabemos que los colombianos son bien aguerridos y se comprometen, son muy serios. No sé cómo estén ustedes en Perú. En México, pues, estamos súper ocupados, tenemos muchísima población, entonces a veces nos distrae, ¿no? Pero ya hay más universidades, tenemos un par de universidades nuevas, hay otro campus en la UNAM, gente nueva que está saliendo con otras filosofías, está en otro sitio, en Michoacán, otra universidad, en Mérida. Entonces, ya hay más universidades, pero no podemos dar pasos chiquitos a necesidades grandotas. Y entonces, la invitación es que hagamos la cosa al revés. Y yo me puse un poquito ahí centrado entre México y Latinoamérica, en Centroamérica, y la flecha ahora tiene que ir al revés. O sea, no es de que me traigan a mi casa la comida porque me vinieron a visitar. Bueno, hay que recibirlos con algo. Y no es que recibamos a los demás, es que hay que recibir a los pacientes con algo. Porque no van a venir los asiáticos a cuidar a mis mexicanos. Ni voy a ir yo a cuidar a los norteamericanos. Hay un montón de latinos y hay estudios. Y por eso más o menos vamos teniendo la evidencia, pero las condiciones nutricionales son otras y hay un asunto de la obesidad ahí muy grave y también la exigencia en la primaria, el cuidado de que al niño no lo toques y no le digas nada y después brincan a estar un montón de tiempo en el estudio. Así, un mexicano en Estados Unidos, niño, no crece igual que un mexicano en la Ciudad de México o en provincia, ¿no? Que pudiese ser en un lugar no rural, pero menos saturado como en la Ciudad de México. Y entonces, bueno, que de aquí vaya para allá, que digamos qué estamos haciendo, o que nos sentemos a tener estas discusiones y los debates, y seguramente no haya convergencias, pero por lo menos que se nos prende el foco, decimos en México también, ¿no? Que digas, ¿qué está pasando, no? Yo no soy ellos, pero ya encontraron el problema, entonces nosotros cómo estamos atendiendo la problemática. Y yo creo que viene sencillo el punto si lo haces desde tu primer paciente que te llegue el día de mañana, ¿no? Que digas, bueno, hoy me siento, escribo 10 cosas que tengo que averiguar de los miopes y por lo menos el cuestionario básico. Y ya lo pongo en el riesgo o en el no riesgo, que con la pura edad, pues ya toda esa población la tenemos, ¿no? Pero tú mencionabas algo muy interesante porque tú decías, hagamos al revés, ¿no? O sea, este esquema, ellos Asia principalmente, porque en el panorama global, pues tenemos los extremos, ¿no? El Asia y Europa, donde hay un crecimiento significativo de la miopía, pasando por la mitad de los continentes, que sería el africano, donde aparentemente el crecimiento de miopía es muy bajo. Quizás, como tú decías, porque son poblaciones rurales, o de repente porque la cifra está subestimada, porque no se ha hecho tamizajes suficientes, porque no hay cantidad suficiente de profesionales que pudieran darnos esa información. Y lo mismo pasa en América Latina, ¿no? O sea, no se han caracterizado los pacientes, no se ha hecho tamizajes específicamente sobre la base de protocolos estándar, ¿no? Que te digan, por ejemplo, los protocolos como el RESC, que era la evaluación de error refractivo, o el RER, que era otro proyecto de evaluación de error refractivo, que se pudiera hacer desde las escuelas, ¿no? Porque tú mencionabas, por ejemplo, que en México, creo que a la fecha hay ya casi 17 escuelas de optometría, que es un buen número. Colombia tiene 7 u 8 escuelas de optometría. Digamos que de ahí para abajo en la región el número disminuye significativamente, ustedes están a la cabeza y después va bajando hasta la parte sur, donde el número de escuelas de optometría es mucho más pequeño proporcionalmente al número de población. Pero tenemos la información, entonces trabajemos con la información que tenemos y con las muchas o pocas opciones que ya tengamos disponibles en nuestros países, hagamos un protocolo, comencemos a usar, de repente comencemos por un lente blando que de repente es, entre comillas, más fácil de adaptar y de manejar que un lente gas permeable que de repente presenta ciertas dificultades, o el manejo farmacológico que de repente en algunos países no se puede hacer porque definitivamente la optometría no está facultado a hacerlo, o toquémosle la puerta al oftalmólogo, que es el especialista en segmento anterior o posterior, o los especialistas en el área pediátrica, y le digamos, yo soy optómetra, estoy viendo, tengo este interés en este tipo de poblaciones, en el manejo de la miopía, doctor, usted está manejando atropina, ¿cómo lo está haciendo? ¿Te parece si intentamos tratamientos combinados, como tú decías, ¿no? Lo que decían en el summit de globalización? Entonces,
Son conceptos que ya van permitiéndonos, entendiendo el problema, tratar de buscarle la solución que nos pueda servir en la medida de las posibilidades que tenemos disponibles en nuestro país, ¿no? Esta frase me parece muy interesante porque la mente es como un músculo, existe, mientras más la ejercitas, más se fortalecerá y crecerá, ¿no? Entonces esto creo que es hasta cierto punto lo que es realmente, ¿no? Si yo no leo, si yo no me educo, no puedo decir más adelante que no, eso no funciona, que no sirve, porque ¿cuál es la evidencia para decir que no es cierto, ¿no? ¿En qué fundamento yo mi crítica si no tengo conocimiento? Porque para criticar tengo que conocer, si no conozco, que critico, ¿no? Nosotros le decimos a los estudiantes que si tú hablas de algo sin tener la base del conocimiento, en vez de criticar, simplemente es un chisme, es una burla, es una noticia fake que a la larga mucha gente la toma como cierta, y es más, había un estudio que hablaba de que las noticias fake se toman con mucho más, digamos, importancia que las noticias que realmente son reales, ¿no? Porque es lo que tenemos que reeducar. Es un trabajo duro, nos toca un trabajo muy duro, sobre todo los que hacemos educación, esta área, ¿no? O sea, tratar de cambiar la mentalidad, como dice ahí, que la mente se ejercite para que puedas tener otro tipo de profesionales, ¿no? Otra generación más potente de profesionales. Y se va a poder, Guillermo. Entonces, creo que, bueno, estas son acciones, ¿no? El estar aquí. Y bueno, un pasito a la vez. Me gustaría en la siguiente compartir algunas de las acciones concretas, porque pues también de las palabras a los hechos, ¿qué estoy haciendo yo, no? Entonces, estamos moviéndonos, estamos trabajando y bueno, tuve la fortuna de hace 3 años y medio conocer el campo y decidí subirme al barco, ¿no? Y entonces lo primero fue pues estar preparándome y juntándome con quien sabe, y he tenido experiencias con pacientes, aun cuando no está ahora, tenemos el MySai que ya está aquí casi en nuestras manos, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces ya es una delicia, pero bueno, empecé a poner los lentes multifoco de hidrogel en pacientes miopes altos y con algunas valoraciones generales y con el autorrefractómetro de la universidad, y después, le llamé al paciente, véngase porque tengo que hacerle otra prueba que ya vi que también es importante. Y entonces no es mucho tiempo, pero ya son 3 años y medio que todos mis pacientes o son premiopes o están en cuidado de miopía, o los vamos a trabajar como protocolo, ya están en una lista o ya se les hizo la primera intervención. Entonces, afortunadamente ya tenemos esa experiencia con lo de los lentes de contacto, nos hemos nutrido mucho en cuanto a ello y vamos a poderlo trasladar a ya unos lentes específicos para control de miopía, pero mientras fuimos haciendo lo que hacían otros, el uso de lentes progresivos para algunos pacientes de confianza, con sus consentimientos informados, y el ver la respuesta académica mejorada, y aunque no se hacía una biometría para saber la longitud axial, sabemos que hay estudios que demuestran que hay posibilidades de reducción no tan grande o de ralentizar no tanto, pero que sí se va caminando hacia ese lado. Entonces, permitiendo no empeorar la evolución de la miopía y en consecuencia mejorar la salud. Tenemos en la universidad, hay un investigador que trabajan en física y hacen cosas de aberraciones, y se acaba de adquirir un biómetro. Apenas el día de ayer tuve mi primera práctica después de 18 meses, entonces pude regresar. No hemos podido tocar el biómetro, vamos a pedir que nos lo presten para nuestros pacientes, es para otras investigaciones, pero ya está ahí, ¿no? Ya está ahí el instrumento. Y bueno, las reglas de higiene visual, 20 minutos de lectura, ver a 20 pies, hacer 20 parpadeos, que son ejercicios para usuarios de lentes de contacto, para usuarios de actividades cercanas. Y si cambia el formato, porque hay otras maneras de interpretar esta regla, bueno, pues acordemos que el 2020 nos dio con todo y nosotros le vamos a regresar con 2020 de cuidado, ¿no? Y entonces, bueno, estamos con lentes oftálmicas multifoco que están en México al acceso. No tienen tanta evidencia de resultados y de beneficios como sería Ortoca, y bueno, pues próximamente me estaré yendo por ahí con ustedes que hacen Ortoca con más cosas, pero es un compromiso. Entonces hay un ahorrito, hay una alcancía para movernos a donde estén trabajando y lo estén haciendo, y que tengan ya vivencias de pacientes, porque aparte esto es de confianza en la evidencia,
y de perspectivas. Y entonces, por lo menos después de 3 años y medio, se empiezan a ver los resultados en los pacientes. Y entonces, bueno, no va a ocurrir de hoy a mañana, ni siquiera son cosas milagrosas, ni son cosas de fe, sino que tengo que seguir cuidando y observando a mis pacientes. Y en 10 años vamos a notar realmente esta intervención y manos a la obra, ¿no? Sí, has mencionado algo importante, ¿no? Muchas veces los profesionales se desaniman porque al mes de tratamiento no les está funcionando. Es que esto es de largo plazo, ¿no? De largo aliento. Esto es como la maratón. Yo voy a tener, el paciente tiene que entender que esto es un tratamiento que debe seguirlo al pie de la letra casi, para que sirva o funcione, porque de lo contrario, pues, sencillamente lo que va a pasar es que no voy a encontrar satisfacción y lo único que va a pasar es que voy a frustrar al paciente y el paciente va a pensar que realmente no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de ese, digamos, tratando de hacer un resumen de todo lo que hemos conversado y lo que nos has regalado el día de hoy, Guadalupe, ¿qué podríamos darle como recomendaciones a nuestros colegas, a los estudiantes que se inician, a los profesionales jóvenes y a los no tan jóvenes también, que a veces ven las cosas como esto es lo nuevo, esto es una corriente nueva, así como vino desaparecerá? Pues en este caso, pues definitivamente respecto a la salud pública y los datos epidemiológicos, pues no va a desaparecer, ¿no? Esto, una demostración de un manejo adecuado de la pandemia, se inició en China, y China fueron los primeros que regresaron en cierta forma a la normalidad y son los que menos problemas han tenido de segundas, terceras o cuartas olas, ¿no? O sea, como tú decías, la disciplina, el bloquear, el tratar de controlar, les funcionó. En nuestros países, sobre todo en Europa, pues ocurrió que la segunda ola les pegó muy fuerte, pensaron que se acabó la pandemia y todo el mundo regresó a hacer casi su vida normal y entonces nos dimos cuenta de que pues teníamos que tener cierto nivel de disciplina para luchar con las cosas. De igual forma, pues tenemos que tener disciplina para un adecuado manejo de los pacientes, ¿no? ¿Qué podríamos dar como recomendaciones, como resumen a nuestros colegas en la región? Mira, como quedé que didáctica y concreta y no venía preparada, es entrar a verificar lo que puedan de aquí a Navidad para que Santa Claus o el Niño Dios les traiga regalo. Es del Instituto Internacional de Miopía, está el libro blanco, entonces están en español y que ahora sí que empiecen a leer al revés, que lean lo del 19, 20 y 21, ya para atrás de verdad. Ya hay muchos materiales recientes en donde confluye las conclusiones de los estudios anteriores, si van a hacer investigación y demás, pero que entren al Instituto Internacional de Miopía, está la página, es IMI, y que verifiquen los libros blancos. La segunda es que hagan un par de formatos donde a su gusto, ya sea un tríptico, un folleto, lo que quieran, para que se lo den en las manos a sus pacientes. Y eso los va a comprometer a sintetizar algo de la información y que por lo menos pongamos en alerta a los pacientes con pacientes en riesgo por esta situación. Y otra es también generar unos panfletos, unos materiales que también se sigan llevando a los pacientes o que se les envíe a su celular en el WhatsApp de reglas de higiene, normas de higiene visual, pero sí son cosas de nosotros, o sea, no le puedo decir al paciente que abra cualquier archivo y que lea cualquier cosa. Entonces genero y personalizo mi trabajo y le demuestro a mi paciente que me estoy preocupando y comprometiendo por seguir aprendiendo para atenderlo mejor. Y no le voy a vender que soy un especialista ni que soy el mejor, pero sí que soy el que está preocupado por atenderlo. Entonces, esas 3 cosas con respecto a tareitas como maestra que me toca hacer. Y otra más es, dentro de mi protocolo de atención visual, es hacer el cuestionario de riesgo, que se puede bajar o se puede hacer en un cuestionario de Google, ¿no? Y decir, tiene tantos riesgos mi paciente, 2X, 3X, o etcétera. Y se puede buscar también un formato así de detección para el semáforo que les dije en el principio. Hacer la refracción en la medida de lo posible, porque antes nos aislábamos de esto, hacer la refracción con ciclopégico, y los protocolos dicen que por lo menos se hagan de 5 a 8 tomas. Entonces, si están en un centro donde tienen el autorrefractómetro, y pueden dilatar, por ejemplo, en la universidad se utiliza sin problema los ciclopégicos por las materias y la currícula, no tenemos problema para el uso de esto.
y si están en un hospital y hay un colega que puede valorar por algún efecto adverso que pudiese hacer, pues ya de una vez sacar la refracción con cicloplegia, porque ese dato sí va a servir para estadística. Y entonces, pues que ya demos el primer paso para allá, si está en mis posibilidades. No me voy a estar inventando equipo o material o haciendo gasto innecesario. Entonces ya tenemos el interrogatorio dirigido, tenemos la refracción y tomar por lo menos los valores. Hay veces que nos tomamos la libertad de no hacer la acomodación a todos los pacientes. Entonces hay que hacer acomodación total, el retraso acomodativo, las forias cercana y lejana con medida, porque ahí hay una relación también con las forias y la elección de los tratamientos. Valorar el fondo de ojo, si se puede, y el paciente, y tengo un tonómetro no invasivo, la presión intraocular, porque sigue siendo preventivo, y nuestra biomicroscopía para explorar el cristalino. Y entonces, si el paciente tiene riesgo de glaucoma, catarata y desprendimiento de retina, pues no debo de dejar de hacer esas pruebas al paciente. Y entonces, bueno, hago una nueva historia clínica que no era la que tenía seguramente antes, así como vamos perfeccionando para lentes de contacto, que le vas poniendo como otros matices a tu material, pues hacer mi historia clínica. Y finalmente, pues sí, dentro de lo que vaya a ir a leer, que sean los tratamientos más recientes, ¿no? Entonces me voy en el orden de eficacia y cómo se están tipificando, y entonces sería ortoca y atropina con cosas ilimitantes por las regiones, el lente blando, el multifocal, MySight, que es el que tenemos de CooperVision, y los tratamientos mixtos y las lentes oftálmicas en donde tengamos acceso a ellas multifoco. Así en esa escalada y bueno, y con evidencias, ¿no? de resultados para ralentizar esta condición. Fue mucha tarea. Sí, ¿no? Y yo creo que podríamos resumirlo por un lado en nivel de conocimientos, es como prepararse para la guerra. Sistematizar tanto la información del paciente como los protocolos que tú mencionabas, tener sistematizado el manejo de los pacientes. También, hasta cierto punto, como tú decías, caracterizar a qué paciente estoy evaluando. Hoy día es muy fácil mandarle al paciente al WhatsApp que me llene información, tener esa data, digamos, registrar esa información que finalmente nos sea útil, saber qué opciones disponibles tenemos en nuestros países. Además de eso, el nivel de efectividad que tienen las soluciones que nos ofrecen, para saber, dependiendo del perfil de mi paciente, cuál es la primera que voy a ofrecer, no porque sea la que me gusta más o porque tengo el lente disponible, sino porque si me pusieran en el mundo ideal, pues yo diría, esta es la primera, como tú decías, por ejemplo, ortocatropina, y de ahí para abajo algunas otras opciones, de repente MySight, si tengo otra opción disponible, pues el multifocal, centro lejos, que también no tiene la compañía CooperVision, y de ahí pues las opciones que ofrecen los lentes oftálmicos disponibles en algunos países también, que si bien no tienen ese mismo nivel de efectividad, pero por lo menos ya es algo, ¿no? O sea, lo peor pasar de la palabra al hecho sería no hacer nada, ¿no? Yo creo que ahí podríamos tener una conclusión válida de lo que hemos conversado respecto al colapso, en lo que es finalmente el colapso de la salud pública, que gran parte del protagonismo pues está en nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que eso de alguna forma, pues, en esta primera oportunidad de que hemos tenido de reencontrarnos, pues, yo creo que eso podría ser las conclusiones. Y agradecerte, Guadalupe, por la disposición a participar con nosotros el día de hoy, por tomarte el tiempo, preparar el material y conversarnos. También lo que es importante y considero muchísimo yo que es la experiencia que vamos teniendo, ¿no? Esa, digamos, honestidad. Es decir, yo no soy el súper experto, pero estoy caminando en esa dirección, ¿no? O sea, no necesito mucho Instagram de publicidad, pero yo voy haciendo mi trabajo pasito a paso, como decías, para lograr el objetivo pensando en mi trabajo centrado en el paciente, ¿no? Muchísimas gracias y te doy los micrófonos para tus palabras de despedida. No, al contrario, gracias por la invitación. Sigue siendo una oportunidad. Nos tardamos mucho en encontrarnos, cambiaron las condiciones y seguramente es porque ya somos muchos trabajando con tu proyecto
Y pues bendiciones, ¿no? Para todos los que te estén rodeando y la gente que esté escuchando. Muchísimas gracias, Guadalupe. Hemos estado conversando con la doctora Guadalupe Duarte desde México. El tema del colapso, las causas del colapso de la salud visual. Creo que hemos concluido adecuadamente con el tema de que tenemos que prepararnos, seguir preparándonos. Es un gran compromiso cuando decidimos esta profesión que tenemos asociada a la salud visual. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana en otro programa de IAC. Chao. Hasta luego. A ver, vamos a dejar de compartir, vamos a detener la grabación.